Buenos días, mis chiquitos. Vamos a ver los temas. Vamos a hacer un repaso de los temas que vimos durante el primer periodo, pues para que ustedes tengan una base para el examen final. Es importante que si ustedes tienen alguna duda, inmediatamente terminen de ver el video, pues me la hagan y así poder aclarar inquietudes. ¿Listo? Vamos con el tema de sinónimos y antónimos. ¿Qué son los sinónimos? Eso ya lo hemos visto en clase, son palabras que tienen el mismo significado pero se escriben diferente. ¿Cómo así? Por ejemplo, delgado, flaco, significan lo mismo pero se escribe diferente. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos estudiante, alumno. Los dos están haciendo lo mismo y los dos tienen la misma característica. Solo que se dice de manera diferente, tienen palabras diferentes. Los antónimos, pues ya son palabras que significan totalmente lo contrario, ¿cierto? Aquí tenemos un gatico dentro de la cesta y aquí está fuera de la cesta. Los antónimos, pues si no está dentro, está afuera. Por ejemplo, de alto, pues bajo, ¿cierto? De flaco, pues gordito. Entonces, esos son los antónimos. ¿Listo? Vamos con el siguiente tema. El tema es el sustantivo. ¿Qué son los sustantivos? Son aquellas palabras que nombran personas, animales, cosas o lugares. Es importante eso. Aquellas palabras que nombran algo, ¿cierto? Hay dos clases de sustantivos. Sustantivos propios y sustantivos comunes. ¿Qué son los sustantivos propios? Son aquellas palabras que nombran objetos, personas, lugares, animales o cosas y que los diferencian del resto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está Carlos. Ese niño se llama Carlos y lo diferencia del resto de niños. Esta niña se llama María. El sustantivo es María, ¿sí? Y la diferencia del resto de las niñas. Y este lugar es América, ¿sí? Entonces, ese América lo diferencia del resto de lugares del mundo, ¿cierto? En cambio, el común es totalmente diferente. En el común son aquellas palabras que nombran objetos, personas, lugares, animales o cosas, pero que no los diferencian del resto. Por ejemplo, el perro puede ser cualquier perro, ¿sí? La casa, cualquier casa, o la niña, cualquier niña, ¿cierto? Es en general, es común. Vamos con el adjetivo. Entonces, el adjetivo. ¿Qué son los adjetivos? Son aquellas palabras que indican la característica de ese sujeto, ¿cierto? Aquí nos dan 3 ejemplos. Eso es súper sencillo. Característica, aquí está la niña. La niña está alegre. ¿Cuál es la característica? Pues que es alegre. Ese sería el adjetivo. Aquí, el elefante es grande. ¿Cuál sería el adjetivo ahí? Pues que es grande. Esa es la característica que tiene ese elefante. Y por último, la capa. La capa es roja. ¿Cuál es la característica de esa capa? Pues que es roja. Los adjetivos son esas características que tienen esa persona, ese animal, ese objeto, ese lugar. ¿Listo? Vamos con el verbo. Entonces, ¿qué indica el verbo? El verbo es la palabra que indica la acción, lo que el sujeto está realizando, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, la niña salta. ¿Cuál es el verbo ahí? Pues el saltar, ¿cierto? Aquí, la niña y el niño corren. ¿Cuál es el verbo ahí? Correr. Y aquí la niña escribe. ¿Cuál es el verbo ahí? Escribe. Entonces son las acciones o lo que está haciendo, lo que está ejecutando esa persona, ese sujeto, ese animal. Aquí nos quedamos, ¿cierto? Aquí ya empezamos a ver los tiempos verbales, ¿sí? Nuestros verbos, bueno, nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Y asimismo se conjugan los verbos, ¿cierto? Aquí en este caso estamos viendo el verbo comer, ¿cierto? En el pasado, yo comí, ¿cierto? Esta mañana yo comí desayuno. En el presente, si estamos en la hora del almuerzo, entonces yo como pasta, por ejemplo, porque lo estoy haciendo en este momento. Y en el futuro, lo que va a pasar, entonces yo comeré, no sé, café, ¿cierto? Porque es lo que va a pasar en el futuro. Entonces tenemos esos 3 tiempos verbales. El pasado, lo que ya pasó, el presente, lo que está pasando, y el futuro, lo que va a pasar, ¿cierto? Hagámoslo con otro verbo, por ejemplo, bailar. En el pasado, yo bailé, ¿cierto? En el presente, ¿qué estoy haciendo? Pues bailando, yo estoy
bailando o yo bailo, ¿cierto? Y en el futuro, ¿cómo se diría? Pues yo bailaré, ¿cierto? Son esos tres tiempos verbales. El pasado, lo que ya pasó, el presente, lo que ocurre en el momento, y el futuro, lo que irá a ocurrir. Y asimismo conjugo mi verbo, ¿cierto? Yo comí, yo como y yo comeré. Vamos a seguir con el tema de la narración. La narración tiene tres partes importantes. Toda narración tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Qué pasa en el inicio? Pues el inicio nos cuentan o nos muestran cuáles son los personajes, ¿cierto? Nos empiezan a contar la historia, en dónde ocurre la historia, más o menos en qué tiempo, cuáles son los personajes importantes, ¿cierto? ¿Qué características tienen esos personajes, ¿cierto? Seguimos con el nudo. ¿Cuál es el nudo? ¿Qué pasa en el nudo? En el nudo ya pasa lo más importante de la historia, ¿cierto? Es lo más relevante, si hay una guerra, si hay una pelea, si se separaron, si, bueno, en fin, bueno, no sé, en fin, se la secuestraron. Lo más importante pasa en el nudo. Y por último está el desenlace, que es nuestro final de la historia. ¿Qué es el final? Pues donde nos muestran qué pasó con esos personajes, cómo ese nudo se desenredó, qué pasó al final, ¿cierto? Entonces esas son las tres partes de narración. Nosotros vimos dos clases de narración. Bueno, aquí nos dan un ejemplo, perdón, de el inicio, el nudo y desenlace. Está Caperucita Roja. ¿Qué pasa al inicio? Pues es cuando nos muestran que Caperucita Roja va a ir a llevarle los panqueques a la abuelita, tiene que atravesar el bosque, ¿cierto? Ahí nos muestran cuáles son los personajes. En el nudo, ¿qué pasa? Pues ya es cuando Caperucita llega, el lobo ya se ha comido a la abuelita y después se come a Caperucita. ¿Y qué pasa al final o en el desenlace? Pues que el cazador se encuentra al lobo, ¿cierto? Le saca a la abuelita, saca a Caperucita, lo llena de piedras y al final el lobo se ahoga por el peso, ¿cierto? Entonces ahí están las tres partes de una narración. Ahora sí, nosotros vimos dos clases de narración, la fábula y el cuento. ¿Qué pasa con el cuento? Generalmente son personajes reales, ¿sí? Personas, ¿sí? Es una historia, nos cuentan una historia y esa historia generalmente es larga, ¿sí? Y ocasionalmente intervienen animales o como personajes hay animales. ¿Qué pasa en la fábula? Primero, pues que la fábula es mucho más corta que el cuento, ¿sí? Lo más importante de la fábula es que nos deja una enseñanza o una moraleja, ¿cierto? Algo nos enseña ese cuento, esa fábula, perdón. Y otra cosa importante que tiene la fábula es que los personajes generalmente son animales u objetos que personifican a una persona. Entonces son animales que caminan como si fueran personas, hablan como si fueran personas, comen como si fueran personas, expresan como si fueran personas. Esa es la característica de la fábula a comparación del cuento. ¿Listo?